A continuación veremos brevemente las principales características de que dispone eFactory Nómina. Vamos a ingresar al sistema, colocamos el usuario y contraseña, seleccionamos Nómina, aceptar. Ok, al iniciar entramos directamente al módulo de nómina de eFactory Nómina. También tenemos disponibles otros módulos, como por ejemplo el módulo de recursos humanos, accesos, el módulo de reclutamiento, objetivos de desempeño, etc. Pero la mayor parte del trabajo lo vamos a hacer en el módulo de nómina. Ok, cada módulo está dividido en tres secciones: operaciones, actualizaciones y reportes. En las operaciones se ubican los documentos que representan las operaciones de nómina. En las actualizaciones tenemos los mantenimientos o tablas maestras, por ejemplo, la tabla de trabajadores, eh, las de contratos de nómina, los conceptos de nómina. Tenemos, por ejemplo, las definiciones de los bancos y cuentas bancarias que se utilizan en manejo de nómina, etc. Y en reportes tenemos los diferentes reportes para cada una de las opciones del sistema, donde podemos ver, por ejemplo, resúmenes o detalles de pago de venta. Podemos sacar TXT bancarios para hacer el pago de nómina, resúmenes para el pago del INSEE, de FAO, Seguro Social, etc. Vamos a comenzar por las actualizaciones. La principal actualización del módulo de nómina es el listado de trabajadores. En esta pantalla podemos ver que tenemos registrados 15 trabajadores. Aquí se registran los trabajadores con sus datos básicos, principalmente un código que usualmente coincide con la identificación personal, que puede ser la cédula de identidad, RIF, RUC, etcétera, el documento que se utilice principalmente en su país, el nombre completo del trabajador, tal y como aparecerá impreso en los recibos de nómina, y algunos otros datos básicos importantes, por ejemplo, el departamento, cargo y contrato que se utilizan, por ejemplo, en el módulo de eFactory Contabilidad para hacer la contabilización de los recibos del trabajador, la fecha de ingreso que se utiliza para los cálculos correspondientes lo que será en la antigüedad del trabajador, teléfono y correo que se utiliza para las funcionalidades de envío de mensajes y de envío de correos automáticos o manuales o mediante asistentes. Tenemos la información de pago, donde debemos indicar dónde el trabajador recibirá su dinero en el caso de que el trabajador reciba por transferencia y desde qué lugar de la empresa se hace el pago. En este caso, por ejemplo, si es una transferencia, se indica la cuenta bancaria. Si se emite, por ejemplo, el pago en efectivo, se indicaría la caja de la cual se toma el efectivo. Ok, estos serían, digamos, que los datos mínimos, y en caso de ser necesario se pueden indicar datos adicionales como la ubicación del trabajador en caso de que sea la distribución en planta sea más compleja. Podemos colocar clasificaciones adicionales que sean necesarios. Podemos darle acceso al trabajador a la In-Hand Employee IHE. Este es el autoservicio de trabajadores donde trabajadores pueden entrar y descargar su último recibo directamente por el navegador sin tener que entrar al sistema Factory. Pueden ver sus últimos recibos, sus préstamos activos, pueden ver cuánto tienen pendiente todavía por pagar, pueden ver su estado de prestaciones sociales, etc. Aquí se configuraría su clave web y el acceso en sí para que el empleado pueda entrar. Para cada trabajador, adicionalmente, hay asignado un contrato de trabajo. Estos contratos son los que agrupan la forma en que se le va a pagar al trabajador su sueldo regular. Por ejemplo, tenemos contratos de empleados que se calculan quincenalmente. Podemos aquí ver uno. Es un contrato quincenal. Aquí se muestra la fecha de la última quincena que se generó. Tenemos contratos semanales para obreros, contratos mensuales, por ejemplo, para directivos. Tenemos también contratos especiales que no corresponden a sueldo regular, sino a casos especiales. Por ejemplo, comisiones trimestrales, el cálculo de utilidades una vez al año, cálculo de vacaciones cuando le corresponde al trabajador, liquidaciones cuando el trabajador vaya a ser liquidado de la empresa, etc. Cada uno de estos contratos tiene asociado varios grupos de conceptos y a su vez, cada uno de estos grupos de conceptos, vamos a verlos por aquí, tiene asociados conceptos de nómina individuales. Por ejemplo, el grupo de asignaciones básicas consta de sueldo, día de descanso, bono de vehículo, beca de estudio, feriado legal, bono de alimentación cancelado en sueldo, anticipos y el sueldo mensual. Estos son
los conceptos de nómina que se va a incluir en cada recibo del trabajador cuando se le genere una nómina. Cada uno de esos conceptos viene con una fórmula de cálculo. Vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver el concepto de nómina A001. Este es el que se encarga de calcular el sueldo a pagar al trabajador en el recibo actual. Vemos que tiene una marca que indica que este concepto se utiliza para el cálculo de prestaciones, para el cálculo de acumulados. Esta es la parte de... Se utiliza, por ejemplo, para el cálculo de vacaciones, se utiliza para el cálculo de utilidades, etc. Y este valor es una fórmula que puede leer a otros conceptos y hacer el cálculo correspondiente. Por ejemplo, si este concepto se llama desde el contrato 01, que es de empleados, se va a calcular el valor del sueldo para una quincena. Si se utiliza el contrato 02, se calculará para una semana. Ahora, las nóminas o los recibos de nómina se pueden crear manualmente desde la pantalla de recibos de nómina o se pueden crear en lotes utilizando la funcionalidad de nóminas. Veamos, por ejemplo, voy a tomar una de las nóminas más recientes que se haya generado. Bueno, vamos a crear una nómina nueva, mejor, desde cero. Ok, vamos a agregar una nómina del contrato 01. Nos dice que el siguiente que se debe generar es del 1 al 15. Vamos a generarla para la quincena siguiente, ya que es una prueba y no queremos que se cruce con los datos anteriores, con datos de prueba que se hayan generado previamente. Ok, vamos a colocarle fecha del 31 de enero. Y no vamos a filtrar, de manera que se genere para todos los trabajadores que tengan el contrato 01. Veamos, se generó un total de 9 recibos de nómina. Vamos a ver. Ok, tomemos por ejemplo este recibo. Ok, vemos que por ejemplo para este trabajador, Luis González, se generó un recibo de nómina en dólares, que es la moneda base, en el periodo indicado, y se le hizo una asignación de $198,000. Es un valor muy alto, pero es un valor de prueba, que corresponden a una quincena. Vemos, por ejemplo, que se generaron conceptos de asignación, que es dinero que el trabajador va a recibir. Conceptos de retención, que es dinero que el trabajador se les va a retener o restar de su sueldo. Puede haber también conceptos de deducción, en el caso de que, por ejemplo, estamos deduciendo alguna cuota de préstamo que le toca pagar en esta quincena. Y tenemos conceptos de tipo otros. Los conceptos tipo otros no influyen en el monto a pagar al trabajador, pero se utiliza para hacer cálculos parciales, para registrar en el sistema, por ejemplo, cuál es el sueldo trabajador una fecha. Esto se utiliza para los históricos de sueldo. Podemos guardar, por ejemplo, cuál es el monto que corresponde a la empresa pagar por concepto de seguro social, paro forzoso, FAO, retención de impuestos a la renta o lo que sea por INSEE o lo que sea que corresponda pagar al patrono, y nos permite que al contabilizar este recibo de nómina y registrar los asientos contables correspondientes, se nos generen los apartados correspondientes a lo que la empresa tiene que pagar. De igual modo, cada uno de estos conceptos de nómina tiene asociado un concepto de ingreso y egreso que se asocia a su vez a las cuentas contables correspondientes, que nos permite hacer los asientos detallados de cada recibo de nómina. Ahora, en un recibo de nómina, los cálculos pueden verse afectados, dependiendo de la configuración de las fórmulas, por los recibos de nómina, las vacaciones que estén registradas. Si por ejemplo estoy generando este recibo y hay una vacación registrada a partir del 20 de enero, normalmente el cálculo de sueldo va a cortarse a la fecha de inicio de vacaciones, y a esa fecha hay que emitir un segundo recibo, que es el recibo de vacaciones, que haga el cálculo correspondiente. También, si tenemos, por ejemplo, préstamos cargados, vamos a tomar un ejemplo de préstamo. Aquí tenemos un préstamo. Ok, vamos a tomar otro de... Ok, tenemos aquí un préstamo de... Bueno, este es de $1,000,000. Está 5 cuotas, cada cuota queda en 20,000, en 200,000. Y
vemos que en este caso no se ha pagado todavía ninguna cuota. Cada vez que se regenere un recibo al trabajador con las fechas correspondientes a las cuotas, habrá conceptos de nómina que se encargarán de restar al recibo actual esa cuota correspondiente y en el préstamo queda marcada esa cuota como pagada, rebajando el saldo pendiente por pagar. Del mismo modo que los préstamos nos pueden afectar a las nóminas, los permisos y reposos también pueden afectarla. Por ejemplo, si tenemos un reposo tipo ausencia por enfermedad, que es remunerado, usualmente se configurarían los recibos de nómina para que se genere, en lugar de 15 días, una quincena, se genere, por ejemplo, 13 días de sueldo normal y 2 días con el mismo monto de sueldo, pero con un concepto que indica que es una ausencia por enfermedad. Eso nos permite registrar en el mismo recibo que, aunque fue una semana trabajada, hubo 2 días en que el trabajador realmente no trabajó por ausencia por enfermedad. Por ejemplo, aquí se puede ver, entre los motivos, puede estar incluido, por ejemplo, el reposo pre y postnatal. En el caso de los permisos, podría incluirse entre los permisos un permiso para una actividad personal, para una reunión escolar con los hijos, por ejemplo, el permiso de paternidad que corresponde al trabajador luego de que su cónyuge dé a luz. También tenemos, por ejemplo, el registro de las liquidaciones. Si un trabajador, por ejemplo, ha expresado que va a retirarse de la empresa para finales de mes, podemos registrar una liquidación con fecha de fin de mes en este momento. De manera que cuando se registre el último recibo de nómina, este no se vaya a pasar de la fecha de registro de la liquidación y luego podemos generar un contrato de liquidación de ese trabajador a esa fecha. Ok, otra cosa con respecto a las nóminas es que en la ficha del trabajador no hay ningún espacio para colocar el sueldo. El sueldo se les coloca por aquí en variaciones por campo. En el campo de nómina A001. En total hay una gran cantidad de campos de nómina donde se van a registrar varias cosas. Por ejemplo, aquí se registra el sueldo del trabajador, los bonos, las becas, por ejemplo, los sábados que haya trabajado el trabajador, los días feriados que haya trabajado, horas extradiurnas, otras extra nocturnas. O sea, todas las variaciones y todos los montos fijos que va a tener asociado el trabajador. Estos montos fijos o semifijos son, por ejemplo, el sueldo que casi nunca cambia. Y mientras los montos variables son, por ejemplo, los montos de comisiones que varían mes a mes o quincena a quincena. Estos montos de comisiones se registrarán aquí de forma manual cada vez que se vaya a generar un recibo de nómina que incluya comisiones. Mientras que los sueldos solo hay que registrarlos una vez que cambien, cuando cambien su valor. El punto interesante acerca de este modo de trabajar con los conceptos de nómina es que cada concepto tiene una fórmula que puede ser modificada. Las fórmulas que vienen por defecto del sistema funcionan perfectos para una empresa sencilla donde no haya muchas variaciones. Pero en algunos otros casos, por ejemplo, se pueden hacer fórmulas muy complejas que hagan cálculos especiales dependiendo de alguna condición particular. Por ejemplo, puede haber en alguna empresa donde el cálculo de comisiones se haga de forma automática, tomando en cuenta las facturas de venta emitidas durante el mes anterior. Y en ese caso no hace falta calcular las comisiones en el sistema administrativo, sino que directamente el sistema de nómina haría el cálculo y le haría el abono correspondiente en los recibos de nómina. Otra utilidad importante que tiene los conceptos es que como son fórmulas de cálculo, se puede hacer cualquier cosa a la medida según lo que haga falta. Y por ejemplo, si hay un cambio de ley, es suficiente con cambiar la fórmula correspondiente que sea afectada por el cambio. Parte de la configuración de estos conceptos se hace mediante constantes locales que se ven por aquí en esta pantalla, donde, por ejemplo, podemos establecer cuál es el porcentaje de recargo para las horas extras diurnas. En este caso, las horas extras diurnas se pagan con un 100% de recargo con respecto al valor de la hora extra regular. Podemos también especificar cuántos días son la base para el bono vacacional. En este caso está establecido a 7, lo que significa que cuando se vaya a pagar un bono vacacional de un trabajador nuevo, va a comenzar con al menos 7 días de bono vacacional. Esto se configura mediante constantes locales de manera que sea fácil de cambiar sin tener que modificar las fórmulas. Ahora vemos aquí la sección de reportes. Vemos que podemos tener recibos de nómina
Reportes de recibos de nómina muy variados. Uno de los más utilizados es este, el listado de recibos de nómina con sus renglones, donde podemos, por ejemplo, generar una nómina y verificarla detalladamente antes de saber cuánto, antes de confirmarla y generar los pagos correspondientes. Aquí podemos visualizar, vamos a sacar la segunda quincena de enero. Vemos que, por ejemplo, este trabajador Luis Alberto ya tiene 3 recibos generados, probablemente son recibos de prueba. Este tercer recibo es el que generamos hace un momento. Ok, podemos ver bueno, aquí está el 641, 614. Tenemos un total de sueldo de 7.500, tenemos horas extras, tenemos impuestos sobre la renta. Podemos ver que aquí los campos otros no aparecen, solamente aparecen las asignaciones y las deducciones y retenciones. Y el total a pagar del trabajador son 33.243. Aquí podemos entonces verificar rápidamente para cada trabajador que se haya generado el recibo con los valores correspondientes. Luego, cuando vamos a hacer el pago, tenemos la opción de convertir la nómina en una orden de pago, generando órdenes de pago. De este modo, claro, la nómina tiene que tener estatus confirmado. Y al seleccionarla por aquí, podemos presionar aceptar y generar órdenes de pago en el sistema administrativo de forma automática. Las órdenes de pago se generan con estatus pendiente, aunque se pueden confirmar automáticamente si activamos esta casilla. Ahora, además de generar las órdenes de pago o en lugar de generarlas, también podemos irnos aquí a reportes, tablas de legales y bancarios. Y en esta zona de legales y bancarios podemos generar, por ejemplo, un archivo TXT bancario por alguno de los bancos que ya existen registrados. Por ejemplo, tenemos aquí Banesco, Bancaribe, Banplus, BBC, BOD, Mercantil, Venezuela. Estos son TXT que el banco puede recibir para hacer los pagos de nómina en lotes. Entonces uno genera el TXT correspondiente, habiendo ya configurado los trabajadores y la empresa actual con los datos que requiera la empresa, el banco. Por ejemplo, algunos bancos requieren que establezcamos en algún lugar del sistema cuál es la cuenta principal con la cual se va a hacer los pagos. En otros bancos hay que colocar un código de cliente en alguna propiedad de la empresa. Bueno, la mayoría de estos formatos de pago tienen al emitirlos nos muestran las instrucciones de qué es lo que hay que configurar para poder emitirlos correctamente. Tenemos, por ejemplo, también la generación del TXT para el pago de FAO retenido a trabajadores. Esto nos genera un archivo TXT que puede ser subido a la página correspondiente para realizar la declaración del FAO retenido al trabajador y luego hacer el pago correspondiente y registrarlo en la página. Podemos también tener, por ejemplo, un resumen de lo que hay que pagar de INSE, un resumen de pago del INSE. Tenemos un total de retenciones y aportes de Seguro Social y RP. Vamos a sacarlo para el mes de febrero, de enero. Vamos a ver si tenemos datos suficientes para generarlo. Ok, tenemos por lo menos un dato. Tenemos aquí un trabajador y nos dice cuánto es el monto de retención y de Seguro Social y régimen prestacional de empleo, cuál es el aporte correspondiente al patrono, que ya está previamente calculado, y este es el total a pagar por ese trabajador en el mes de enero. Este tipo de reportes lo que nos hacen es los precálculos de lo que tenemos que reportar correctamente a la página del Seguro Social para hacer la declaración correspondiente. Igualmente podemos generar desde aquí el XML de retención de impuestos de la renta para reflejar allí la retención de impuestos de la renta que se le haya hecho a los trabajadores en caso de que aplique. Ok, también te podemos tener reportes, por ejemplo, de los diferentes recibos generados. Podemos generar, por ejemplo, los formatos de nómina. Estos son formatos en lote. Veamos uno aquí. Bueno, este es el formato, solo que no tenemos recibos para visualizar en este momento. Vamos a seleccionar otro periodo. Ok, y estos recibos de nómina, digamos que son el formato estándar, el formato base que viene con el sistema. Veamos, aquí tenemos un recibo. Y nos muestra en cada página el recibo de cada trabajador que apareció en el periodo seleccionado.
También desde la pantalla de recibos podemos generar un formato individual. Vemos, por ejemplo, que tenemos aquí un recibo de pago normal, un recibo de pago de liquidación, de utilidades, de vacaciones. Son recibos diferentes que tienen diferentes datos dependiendo de lo que representan ellos. Vemos aquí, por ejemplo, un recibo de pago estándar. Ahora, otros recibos, reportes también útiles son, por ejemplo, tenemos los reportes de permisos y de reposo que nos permiten ver rápidamente cómo han sido las incidencias encontradas en los trabajadores con respecto a los horarios de trabajo, con respecto a permiso y reposo. Podemos ver un listado de liquidaciones un poco más detallado en caso de empresas que tengan mucha rotación de empleados. Podemos ver los préstamos con su detalle para ver qué préstamos tenemos activos actualmente, cuáles tenemos con saldo pendiente, cuál es el saldo total que nos deben los trabajadores y etcétera, de más información. Bueno, estas son las características principales que tiene el sistema eFactoring Nómina. Podemos ver que en principio es que podemos registrar a los trabajadores, podemos registrar los recibos de nómina si configuramos correctamente los conceptos de trabajadores. Esos conceptos pueden, por ejemplo, hacer los cálculos de comisiones de forma automática o registrarla de forma manual, trabajador por trabajador. También tenemos un módulo de acceso en el cual podemos registrar los accesos de los trabajadores, lo que son las entradas y salidas del trabajador, y utilizar esa información de entradas y salidas. Aquí se puede leer mediante un lector de códigos de barra en caso que lo tengan disponible, sino mediante el documento de identificación del trabajador. Y bueno, esa pantalla de control de acceso nos sirve para obtener reportes de asistencia, reportes de horas de retraso. Podemos hacer cálculos de nómina tomando en cuenta las horas de retraso del trabajador o la inasistencia del trabajador en caso de que queramos que esos cálculos de deducciones se calculen de forma automática o que el cálculo de las extras se calcule de forma automática. Bueno, en general el sistema es bastante flexible y permite, por ejemplo, agregar reportes o modificar reportes existentes, normalmente mediante un reporte nuevo, para personalizar algunas características que sean necesarias con respecto a los procesos de la empresa. Bueno, hasta aquí serían las características más importantes. Siempre es importante revisar las pantallas que tiene disponible la empresa y revisar los reportes disponibles. Tenemos más de 3.000 reportes entre todos los sistemas. Y la mayoría de ellos ya cubre casi todas las características que puede necesitar una empresa.